Cuando escuchamos hablar de la iglesia, muchas veces se nos viene a la cabeza la imagen de una edificación. Y quizás esto ocurre en muchos de nosotros a causa de cuando fuimos enseñados en el momento en que nos enseñaron a escribir, a leer, nos hablaban de la iglesia y nos mostraban el dibujito de una edificación. Y quizás eso es lo que trae a nuestra memoria inicialmente esa palabra. Para muchos, la palabra iglesia es una congregación o una denominación en particular. Muchos creen que solo esa iglesia en particular, ese nombre, esa iglesia es la que Jesucristo ama y la que Jesucristo llevará al reino de los cielos. Sin embargo, no es así. También muchos creen que la iglesia hace referencia a los cristianos en general, pero debemos tener claro que no todo el que se hace llamar cristiano lo es. La iglesia es un grupo de escogidos por Dios, escogidos por nuestro Señor Jesucristo, que fueron llamados del mundo y apartados del mundo. Dios los compró por la preciosa sangre de su amado Hijo. En Hechos 20, versículo 28 dice la palabra del Señor: Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Ese es el precio, un precio incalculable, un precio que no podemos darle un valor nominal. Es un precio demasiado alto el que nuestro Señor pagó por nosotros. Es esa iglesia a la que Cristo ama, sustenta y cuida. Es la iglesia de Jesucristo la que vamos a estar estudiando el día de hoy. Les invito para que juntos leemos un cántico a nuestro Señor. Espíritu de Dios, que muestras mi maldad, revela tu verdad para vivir en santidad. Transforma mi interior con tu presencia, oh Dios, y enséñame a caminar y hacer tu voluntad. Santifícame cada día más. Quiero obedecer tu palabra. Espíritu de amor, en mi debilidad, pon el querer como el hacer para vivir en santidad. Sé mi consolador en medio del dolor. Ayúdame a perseverar y la carrera terminar. Santifícame cada día más. Quiero obedecer tu palabra. Espíritu de paz, de gozo y de bondad, tus dones quiero usar
Les damos la bienvenida a la Escuela Bíblica con Liderazgo. Es para nosotros nos genera un gran gozo, una gran alegría el saber que cada día perseveran en seguir conociendo de nuestro Señor Jesucristo. Continuamos con el gran tema de las doctrinas básicas. Hoy estaremos estudiando la iglesia. Quiero, antes de comenzar la clase, hacer una aclaración que no es, y darles a entender que no es relevante el hecho de que utilicemos el término iglesia para referirnos al lugar donde nos congregamos. No quiere decir que esté mal en hacerlo, no vamos a ser muy severos en decir que no podemos volver a llamar el lugar de la congregación como iglesia. Todos en algún momento hemos dicho, nos vemos en la iglesia, mañana voy a la iglesia, el domingo nos vimos en la iglesia. Entonces, ese término no está mal que se sigue usando. No quería hacer ese énfasis y lo que sí quiero que entendamos es que hoy estaremos estudiando la iglesia de Jesucristo. Y para ello debemos tener claro que vamos a tener tres objetivos muy importantes esperando que en esta clase se logren cumplir. El primero de ellos es que entendamos que cada uno de nosotros nos debemos identificar como iglesia. Cada uno de nosotros somos iglesia. Que descubramos que Dios nos ha dado ese lugar en la iglesia. Es nuestro Señor el que nos escogió para hacernos parte de la iglesia. Y por último, el que amemos a la iglesia profundamente y en particular a nuestra iglesia local, en el lugar donde quiera que te congregues, porque este lugar es muy importante para el crecimiento espiritual que tú vas adquiriendo día a día. Por eso la importancia de que nos amemos mutuamente como iglesia. Les invito para que juntos oremos y pongamos este tiempo de enseñanza en manos de nuestro Señor. Padre y Dios de los cielos, te damos las gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos una vez más en tu santo nombre. Hoy tenemos este hermoso privilegio de seguir estudiando doctrinas básicas que a la vez terminan siendo de gran edificación para cada uno de nosotros. Las llamamos como básicas, pero terminan siendo de manera grande y maravillosa una enseñanza que nos edifica y nos instruye, nos redarguye, nos muestra el Evangelio de una manera clara y sencilla. Y queremos hacer énfasis en la importancia de la iglesia en esta clase. Por eso rogamos que tu Santo Espíritu me dé la capacidad, Dios, de transmitir fielmente tu palabra. La enseñanza sea sencilla y clara para cada oyente. También te pido por cada persona que oirá este mensaje, para que tú le des la capacidad, para que tú le des, Señor, la claridad en su corazón para entenderlo y aplicarlo a su vida, Señor. Tú sabes la enorme necesidad que tenemos todos como iglesia y esperamos, Señor, comprenderla en esta clase. Perdón. Te ruego que tu gracia y tu favor esté con nosotros, que tu Santo Espíritu nos guíe. Te lo pedimos, amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La palabra iglesia se deriva del sustantivo griego eclesia, con doble K, eclesia. Este a su vez se deriva de kaleo, eka y kaleo. Ek, que significa llamar, y kaleo, que significa fuera, es decir, llamar fuera. Este término se utilizaba de manera muy particular y normalmente era habitual escucharlo en la antigüedad lo utilizaban con fines políticos, cuando se hacían asambleas públicas. En el hebreo se traduce esta misma palabra como cajal, con Q, Q-A-J-A-L, cajal, que significa asamblea o congregación. Vamos a ver dos versículos del Antiguo Testamento, hay muchos más, pero vamos a ver particularmente dos para ver dónde se utiliza esa misma palabra cajal del hebreo. Lo vemos en Números 10:7. Pero para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. Allí donde ves, para reunir la congregación se utilizaba la palabra cajal en el hebreo, se utiliza. En Deuteronomio 31:30 dice la palabra del Señor. Entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel, las palabras de este cántico hasta acabar.
Allí mismo también la palabra congregación se reemplaza en el hebreo por cajal. Ya en el Nuevo Testamento se utiliza la palabra iglesia. En el Antiguo Testamento no encuentras la palabra iglesia como tal, sino esta palabra que hacíamos mención anteriormente. Ya en el Nuevo Testamento se encuentra la palabra iglesia, en donde se hace referencia a una comunidad o varias comunidades que se reúnen. Esta comunidad tiene una particular, es que son creyentes, ¿no? Eh, Así que esta palabra se utiliza tanto de manera singular como de manera plural. Vamos a ver en Filemón, versículo 2, donde dice la palabra a la amada hermana Apia y a Arpo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Aquí vemos una denominación de una manera singular. Se refiere a la iglesia que está en tu casa. Creo que muchos tuvimos la experiencia, de pronto los que ya tenemos más edad, de ver que anteriormente era muy común que se hiciera iglesia, hubieran congregaciones que se reunían en casas familiares. Incluso tengo un recuerdo de cuando era adolescente que mi abuelita, que era cristiana, ella me pidió que la acompañara a un culto. Y yo fui, efectivamente, en Bosa, ahí cerca de la casa, en un lugarcito pequeño, en una casita pequeña, en un garaje pequeñito que tenían. Allí se reunían, se congregaban. Así que aquí podemos ver utilizar la palabra iglesia de manera singular. También se utiliza de manera plural cuando ya se refiere a más congregaciones. Puede ser en una provincia o en una ciudad. En Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2, dice la palabra del Señor a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Mira que aquí es claro, la palabra dice que se dirige a la ciudad de Corinto y habla de todas las personas que se reúnen, que son llamadas en cualquier lugar y que invocan el nombre de Jesucristo. Entonces pueden ser en una ciudad muchas congregaciones y lo podemos traer como a contexto de nuestra ciudad. En Bogotá podemos hallar muchísimos lugares donde se reúnen hermanos en la fe, donde se reúne la iglesia para invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí, a pesar de que se refiere a la iglesia, ya lo hace de manera plural porque son muchas congregaciones. También a través de Pablo y de los evangelios vemos ya que se hace énfasis y se conoce a la iglesia como la comunidad universal de los creyentes, esa totalidad del discipulado de Cristo. Ya veremos más adelante en los nombres que se le da a la iglesia en la Biblia, eh, cuando se hace referencia ya a la iglesia en general, a la iglesia que está en todo el mundo, en todo el planeta. Nosotros como iglesia somos ese instrumento de gloria divina que hereda todas las promesas de Dios. Es esa iglesia que Cristo inauguró. Por eso particularmente se hace eh, énfasis y se nombra la palabra iglesia en el Nuevo Testamento y no en el Antiguo Testamento. Es la que Cristo dio inauguración. Si bien Jesús solo se refirió a la iglesia en dos oportunidades, y vamos a leerlos, se encuentra en Mateo 16:18 y Mateo 18:17. Vamos a leer primero Mateo 16:18. Dice la palabra del Señor. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la dominarán. Aquí nuestro Señor Jesucristo precisamente nombra por primera vez la palabra iglesia, haciendo referencia al origen, de donde él iba a dar origen a la iglesia, que era por medio de Pedro. En Mateo 18:17, cuando está dando instrucción de corrección a la iglesia, también hace mención de la palabra iglesia. Dice la palabra del Señor, si no los oye a ellos, dilo a la iglesia. Si no oye a la iglesia, tenlo por gentil y publicano.
Son las dos oportunidades en que Jesucristo dio la palabra, eh, mencionó la palabra iglesia. Sin embargo, en contraste, él hizo en el mismo Evangelio de Mateo, hizo mención de el reino de Dios o el reino de los cielos en más de 30 oportunidades. Esto es importante entenderlo porque precisamente el reino de Dios estará compuesto por nosotros como iglesia, pero ya allí se reunirá la iglesia en general, tanto judíos como gentiles. Entonces nosotros que somos los gentiles, llamados a ser iglesia, también estaremos en un lugar congregados junto con los judíos, haciendo parte, haciendo una, valga la redundancia, una unidad total de la iglesia, del cuerpo de Jesucristo. Vamos a ver algunos nombres que la Biblia menciona para la iglesia. El primero de ellos es la esposa de Cristo. Vamos a leer Efesios 5, desde el versículo 25 al versículo 32. Perdón. Dice la palabra del Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, pues nadie odió jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Quienes tenemos la hermosa experiencia de ser parte de un matrimonio bajo el temor de Dios, sabemos que no hay una relación más íntima que el mismo matrimonio. Una relación entre dos personas, no hay una relación más íntima que el mismo matrimonio. Y ella tiene como base el amor. Nuestro Señor Jesucristo amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él se crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando el Señor habla de ese gran amor, nos empieza a mostrar algo que humanamente no vamos a poder dimensionar en tal magnitud, pero hay un amor muy, muy grande que tiene Cristo por la iglesia. Por eso Él nos lleva a hablar de esta analogía del matrimonio y nos muestra de una relación íntima. Nosotros como iglesia, como creyentes, debemos entender de que esta intimidad nos debe llevar a una sujeción completa de Cristo. Yo sé que hoy en día quizás el matrimonio tenga muchas diferencias al plan original de Dios que Dios tenía con el matrimonio. Sin embargo, aún hay muchas parejas que mantenemos al máximo la fidelidad en orden de lo que Dios manda, pero hay muchas variables a causa de pronto de la variación en la economía, los problemas sociales, que llevan a que la mujer quizás no esté totalmente sujeta a una dependencia total, digamos, hablando económicamente de su marido. Anteriormente sí sucedía. El marido era el que proveía absolutamente todo para la casa, para la mujer, todo lo que ella necesitara. Hoy en día quizás hay muchas mujeres que por diferentes motivos tienen que trabajar, sin embargo, ese es el plan original de Dios para el matrimonio. Y es lo que el Señor quiere mostrarnos a través de esta relación de Cristo con la iglesia, mencionándola como la esposa de Cristo. Es una iglesia que Dios cuida y sustenta. Dice, leíamos en el versículo 29, que nadie odió jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida como también Cristo a la iglesia. Dios mantiene una provisión constante para la iglesia. Y ese sustento que habla la palabra del Señor es precisamente ese sustento que Dios nos da como iglesia, un sustento continuo y constante a través del alimento espiritual. El Señor hace
énfasis en toda esta enseñanza de lo más importante que es lo espiritual. Sin embargo, puedes tener total confianza, seguridad de que también cuidará de las necesidades que tengas durante tu estadía en este cuerpo, las necesidades básicas, necesarias que tengas eh, aquí en esta tierra para sostener este cuerpo, alimentarlo, vestirlo. Puedes tener total seguridad de que si pones tu mirada primeramente en nuestro Señor Jesucristo, en el reino de Dios y su justicia, Dios también proveerá para todas estas necesidades. Pero aquí hago énfasis lo más importante que lo es lo espiritual. Sabemos que a veces nos cuesta el sujetarnos. Aquí se habla de una sujeción en la que las mujeres deben estar sujetas a su marido y creo que las mujeres pueden dar mayor testimonio en cuanto a esto. Lo difícil que quizás es hacer una sujeción total a su marido. Y todo esto nos enseña que nosotros, al ser la esposa de Cristo, también debemos tener seguramente luchas para poder lograr hacerlo. Pero es lo que Dios demanda, querida iglesia. Nosotros debemos tener una sujeción total de nuestro Señor Jesucristo. Eh, Hay cosas en la carne que nos llevan a sentirnos como que esta parte no queremos entregársela a Dios, como que esta parte difícilmente se la confío a Dios, pero no es así que el Señor quiere que sea nuestra relación. El Señor quiere que nuestra relación sea tal cual como Él originalmente la creó para el matrimonio. Así que debemos depender totalmente de Cristo. Eh, en Isaías 41:10, la palabra del Señor dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aquí el Señor nos habla de que Él siempre nos ayudará y nos sustentará. Y esta ayuda hacía énfasis precisamente en la obediencia que se debe hacer a la palabra. Le mandaba un esfuerzo y una valentía para que fuera obediente a la palabra. Y es lo que debemos nosotros entender. A veces tomamos la Biblia y podemos sacar versículos que suenan bonito y los tomamos para llenar emociones y cosas que queremos oír, pero el Señor lo que en realidad espera de nosotros es que seamos obedientes a su palabra. Aquí cuando leíamos de que el Señor dice que con su palabra la limpia, limpia a su amada, es precisamente esa necesidad que nosotros tenemos de la palabra de Dios para ser limpios, para santificar nuestras vidas. Dice la Biblia, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Nosotros debemos buscar la santidad nos conviene y solo podemos alcanzarla a través del conocimiento que tengamos del Señor. Por eso, de verdad que felicito a cada oyente por estar aquí perseverando en querer conocer cada día más de Dios. Esto nos ayuda a todos que como iglesia nos purifiquemos, nos santifiquemos. Veamos el verdadero propósito de Dios para con su iglesia, con su amada. En Apocalipsis 19:7 dice la palabra del Señor, gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. El ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas. Al igual que un matrimonio se concluye con una ceremonia de banquete, una cena, una reunión donde se invitan muchas personas. También sabemos de la manera en que se presenta la novia, busca su mejor vestido, intenta al máximo no tener defectos, su maquillaje, su peinado, busca una pulcritud en toda su apariencia. El Señor mismo es el que nos dará esas vestiduras. A través del que vamos conociendo más a Dios, somos obedientes al Señor, nosotros vamos cambiando esa apariencia que teníamos y vamos llegando a la apariencia que Dios quiere que tengamos, porque Él dice que, que la iglesia que Él quiere presentarse a sí mismo es a su esposa, Él mismo se va a presentar a su amada y quiere que esa santidad se vea reflejada en cada uno de nosotros. Mientras estemos en esta carne, en este cuerpo, debemos hacer un esfuerzo grande. Sé que no es fácil,
Y por eso hablábamos de ese versículo de Isaías. No es fácil llegar a la obediencia de la palabra, pero el Señor nos demanda que tengamos esa valentía, que Él nos estará allí ayudando, Él nos estará sustentando en todo momento, Él nos estará acompañando para poder dar cumplimiento a eso que el Señor quiere, para que esa promesa que hablaba en la introducción de que somos partícipes de su gloria, de la gloria divina del Señor y de sus promesas, también eh, al igual que en una boda ocurre aquí en lo terrenal, ocurrirá con nosotros cuando el Señor nos presente. Habrá un banquete. El Señor habla de un banquete, en verdad. Yo meditaba mucho sobre los matrimonios, el mismo matrimonio mío. Cada uno quizás hace un gran esfuerzo de acuerdo a sus posibilidades para entregar lo mejor a los que participan en ese banquete. Y quizás de pronto en televisión o en películas, cuando muestran a los famosos, cuando hacen sus grandes eventos, esas grandes ceremonias con profesionales, aún así siempre hay detalles, cosas que se pasan, situaciones que no esperaban que ocurrieran. Y por más hermosa que a los ojos, a la vista del ser humano pueda parecer, no es en lo más mínimo comparado a las bodas que el Señor tiene preparadas para ti, para mí, querida iglesia. Así que esto es un motivo de alegría y gozo. Es un motivo para llevarnos a la santificación, un motivo para llevarnos a cada día ser más obedientes al Señor, porque Él quiere presentársela a sí mismo a una iglesia sin manchas, sin arrugas, sin cosas semejantes. No quiere ningún imperfecto en ti. Sé que es difícil, es una lucha y una tarea grande y fuerte, pero es lo que demanda el Señor y en obediencia debemos hacerlo. Recuerden la sujeción y la relación íntima. No dejes de tener esos tiempos íntimos con el Señor. No dejes de entregarle esas cargas, esas luchas que a veces te cuesta superar. El Señor está allí para ayudarte. El Señor está allí para santificarte. Entonces, vale la pena, porque un día estaremos con Él y participaremos de su presencia por una eternidad. El segundo nombre que vamos a estudiar, en cual se nos aparece aquí, vemos aquí en la Biblia, es el templo de Dios, segundo nombre para la iglesia. Para ello vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 5 y 6. Dice la palabra del Señor: Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también dice la Escritura: He aquí pongo en Sión la piedra, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que crea en él no será avergonzado. Aquí el Señor ve a la iglesia eh, como un templo. En la antigüedad la piedra angular era la piedra principal de la edificación. Era la primera piedra que se colocaba antes de cualquier edificación. Allí se hacían honores, se escribían mensajes de la construcción que se iba a llevar a cabo. Se alababa en cierto modo la obra. El Señor espera eso, que es Él como piedra angular, piedra principal de la edificación, que es la iglesia, seamos nosotros llenos de gozo y alegría para alabarle, para santificarle, para glorificar su nombre, para honrarle en todo lo que nosotros tengamos como tarea, como propósito de parte de Dios hacer en este tiempo, en esta era que el Señor nos ha permitido vivir. Eh, el Señor dice que nosotros somos piedras vivas y cada uno de manera individual hace parte de esta edificación. Así que si bien la iglesia en general demanda en nuestra congregación, se debe buscar la santidad, se debe buscar el honrar y glorificar el nombre de Dios. Debemos nosotros de manera individual también buscar esa santificación, buscar esa honra hacia Dios, perdón, porque es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros como miembros de la iglesia. Esa piedra principal, el ángulo, la piedra del ángulo, que es la piedra principal de la edificación,
es la base y el fundamento de la edificación. Así que es la que le mantiene con estabilidad y solidez la edificación. Esto nos habla de que nosotros como iglesia debemos depender totalmente de Cristo para mantenernos firmes y unidos como iglesia. Él es el primero, Él es debe ser el primero en todo lo que nosotros nos propongamos como iglesia. Debe ser el motivo de inspiración para nosotros avanzar en nuestro peregrinaje durante esta tierra, es Cristo. Él es la base, Él va a ser el que nos va a dar esa solidez y el mantenernos firmes aún en medio de situaciones adversas, de situaciones difíciles. Como piedras vivas dice la palabra que debemos crecer espiritualmente y en santificación para de esta manera también ofrecer sacrificios aceptables, agradables ante los ojos de nuestro Señor. En 1 Samuel 15:22 dice la palabra del Señor. Entonces Samuel dijo, ¿acaso se complace Jehová tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a las palabras de Jehová? Mejor es obedecer que sacrificar. Prestad atención, mejor es que la grasa de los carneros. Así que la obediencia se hace necesaria en cada uno de nosotros como miembros de la iglesia, porque esto es agradable a Dios. Todos debemos entender que la santificación nos conviene. Es lo que el Señor espera de nosotros. Seamos obedientes a su palabra. No hace mucho meditaba precisamente en eso, en la obediencia a Dios. Y cuando uno es disciplinado en estudiar la palabra, va aprendiendo que el Señor todo lo que demanda son cosas realmente buenas para nosotros, son cosas que nos llevan a una buena comunión con los que nos rodean, que nos llevan a una buena comunión con las personas con las que trabajamos, con aquellos que interactuamos, ya sea en el estudio, en el barrio, en cualquier sociedad, parte de la sociedad que pertenezcamos, siempre son cosas buenas. El Señor espera de nosotros cosas que resaltan su nombre, que resalten y exalten el nombre de Dios. Así que la santidad nos conviene, pero demanda mucho de la obediencia de la palabra. Volvemos a lo que estudiábamos en el nombre anterior de la esposa de Cristo, el ser obedientes a la palabra. Es necesario para nosotros como iglesia. En 1 Corintios 6:19 dice la palabra del Señor, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios y que no sois vuestros? Recordemos, como piedras vivas, somos templos del Espíritu Santo. Si bien todos, como cada uno de nosotros como iglesia, una parte, una piedra viva de esa edificación, de manera individual, debemos comprender que somos templos del Espíritu de Dios. Y esto nos debe llevar a ver la vida de una manera eh, mucho más eh, santa, de una manera eh, como hacernos un desafío mucho más grande en lo que nosotros nos propongamos y lo que lo queramos hacer como iglesia y como miembros de esta sociedad. Recordemos que este versículo Pablo lo escribió a los Corintios hablando del adulterio que estaban cometiendo, de lo que estaban haciendo en contra de su cuerpo. ¿Acaso les decía, ignoran que son templo del Espíritu de Dios? Cada cosa que pensemos en hacer con nuestro cuerpo, debemos entender que es Dios mismo el que mora en nosotros. Cualquier actividad que vayas a hacer, cualquier eh, en cualquier momento donde vayas a participar de cualquier actividad, recuerda que Dios está en tu corazón y piensa muy bien en eso para saber si deberías o no estar en ese lugar, si deberías hacer o no hacer eso que piensas hacer o lo que piensas hacer con tu cuerpo, las cosas que le permites ver, las cosas que le permites decir, las cosas que que le permites eh, en donde le permites estar o en el lugar donde lo llevas a estar, porque finalmente nosotros somos los que tomamos decisión de estar en un lugar o en otro.
pero debemos siempre tener esa conciencia de que el Espíritu de Dios mora en nuestros corazones. Nuestro Señor Jesucristo, hablando del adulterio, decía que aquel que mira, que tan solo ve a una persona y desea a esa persona, ya está adulterando en su corazón. Entonces, hablaba de ese desafío que es mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar, aún nuestros pensamientos, aún las cosas intangibles que tenemos en nuestro interior son escudriñadas por Dios. En Mateo capítulo 7, versículos 24 y 25, leemos en la palabra del Señor. A cualquiera pues que me oye estas palabras y las pone en práctica, los compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba cimentada sobre la roca. Así que, sea cualquiera la situación que tengamos que atravesar, por la que tengamos que pasar, si nuestra fe tiene como base a nuestro Señor Jesucristo, podemos tener seguridad de que sobrellevaremos estas situaciones, que pasaremos de estas situaciones. El Señor nos ayudará para que esto no cause un efecto negativo en nosotros y nos apartemos. Eso sí, importante, tener nuestra fe en nuestro Señor, la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo, es la roca. Aquí nos hablaba esta lectura de edificar sobre la roca, y esa roca es Cristo. Si tú todo lo que proyectas, todo lo que haces, está con base a lo que Dios ha puesto en tu corazón, si le has pedido dirección a Él, si el fundamento está en Cristo, puedes tener la seguridad de que vendrán adversidades, vendrán momentos difíciles, vendrán problemas de salud, económicos, cualquiera que sea la situación, pero el Señor permitirá que te mantengas firme, que haya esa solidez, porque como lo leíamos en el comienzo de este estudio de ser el templo de Dios, Él es el que nos da la solidez, la seguridad. Él es la base de la iglesia. Así que nada nos podrá desestabilizar siempre y cuando no quites la mirada de Jesús. Vamos a leer eh, el tercer nombre de la iglesia, que es la vid. Vamos a leer Juan capítulo 15, leemos desde el versículo 1 al 8. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Un pámpano o un sarmiento que está unido a la vid eh, recibe la savia para su sostenimiento, es decir, que necesariamente necesita estar unido a la vid. Y eso es lo que el Señor quiere que aprendamos con esta enseñanza. Aquí ve a la iglesia que esta iglesia debe tener una dependencia total, una relación constante, una relación continua con Cristo, porque de lo contrario, si empezamos a impedir que esa savia llegue a nosotros, que seamos llenos con el poder de su palabra, que seamos consolados en medio de nuestras oraciones, seamos instruidos y edificados a través de la lectura de la palabra, podemos empezar a sentir que ya no somos ese mismo miembro de la iglesia, ese mismo pámpano que daba aquellos frutos. Cuando el Señor habla del fruto de la vid,
es el mismo fruto que a través del Espíritu Santo se va revelando en nosotros, a través de que tengamos una mejor y mayor relación con Cristo. Nosotros daremos mayor y mejor fruto. Vamos a leer Gálatas 5, versículos 22 y 23. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aquí encontramos las virtudes del fruto del Espíritu Santo y nacen en nosotros gracias a nuestra comunión con Cristo. Esa continua y constante comunión que mencionaba hace unos instantes. No debe ser algo que hagamos cada 8 días, así cada 15 días. Es una relación constante y continua. Así como la vid necesita un alimento continuo, una continua relación con la vid, nosotros necesitamos una continua relación con Cristo. Así es como nos identifica la iglesia. Esas obras serán manifiestas, esas virtudes del fruto del Espíritu Santo se empezarán a reflejar en ti con mayor facilidad, con mayor sencillez a través de la comunión que tengas con nuestro Señor Jesucristo. El Señor mismo lo decía, lejos de mí nada podéis hacer. Eso no es que voy a tomar un curso con cierta persona o con cierto psicólogo o con ciertas personas para empezar a tener mayor paciencia, mayor. Todo esto vendrá y florecerá en ti a través de la comunión que tengas con Cristo y su palabra. En Mateo 7:20 dice la palabra del Señor, así que por sus frutos los conoceréis. Y aquí hablaba la palabra del Señor de esos falsos maestros, de esas personas que llevan un mensaje distorsionado, un mensaje errado. Y esto es una enseñanza para nosotros. El Señor nos habla de que por los frutos nos conocerán. Si tú dejas que esas virtudes del fruto del Espíritu Santo crezcan en ti, muchos van a ver reflejado a Cristo en ti. De lo contrario, si impides el crecimiento de este fruto, pues poco podrán ver de Cristo en ti. Es necesario que nosotros permitamos que el Señor crezca en nosotros. Debemos morir a nuestras pasiones. En el mismo libro de Gálatas hace mención de las obras de la carne, la lascivia, las borracheras, las herejías, la hechicería, una cantidad de cosas malas. Tú debes cortar de raíz con todo esto. Debes pedirle ayuda para que Dios te permita superar todas estas cosas y permitir que el Señor haga crecer ese fruto en ti que refleja la verdad de Cristo en ti. Es muy importante porque a veces queremos mostrar una imagen, una apariencia de piedad, pero en nuestro corazón niega la eficacia es de esa piedad. Así que nosotros, por medio de la palabra, somos limpiados, dice la palabra del Señor aquí cuando hablaba de la vid, nuevamente habla de su palabra. Mire la importancia para la iglesia del estar en constante estudio de la palabra. Eso que estamos haciendo ahora mismo, estudiando la palabra del Señor para ser limpiados. Porque dice que aquel pámpano que da fruto, el Señor lo limpia, lo cuida, lo protege y ese va a llevar más fruto y mejor fruto. Pero aquel que no está dando fruto será cortado. Entonces depende de ti y depende de lo que entiendas espiritualmente aquí que debes hacer. La obediencia es importante, la constante cercanía con la palabra de Dios para saber qué espera el Señor de nosotros, qué demanda el Señor de nosotros. Recordemos que hay cosas que el Señor dice, si tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, eso lo cuenta como pecado. El Señor en muchas de sus enseñanzas nos enseña a a ser generosos, bondadosos con el que necesita, a ser hospitalarios, a ser incluso, el Señor nos habla mucho del amor constante como iglesia, amarnos unos con otros. Todo esto es lo que hemos aprendido de Dios. ¿Lo estamos haciendo? Si no lo estamos haciendo y ya lo hemos aprendido,
el Señor lo cuenta como pecado. Entonces, haz que esto siga creciendo y siga floreciendo. Así el Señor te irá limpiando cada día más, te irá perfeccionando cada día más y darás un fruto más agradable ante los ojos de Dios. Obviamente también sentirás pasión por esas personas que están lejos de Dios, sentirás pasión por el que aún no se ha acercado a Cristo y sentirás la necesidad de compartirles el Evangelio para que ellos también sean parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Esto nos debe llevar a una meditación constante de lo que el Señor demanda de cada uno de nosotros y espera de cada uno de nosotros. El tiempo se nos agotó, nos queda un solo nombre de la iglesia que lo estaremos estudiando en la próxima clase. También veremos el propósito de la iglesia, algunos de los vocablos con los que se conoce a los miembros de la iglesia, nos conocemos mutuamente. Entonces, no siendo más, espero que hayas recibido de parte del Señor esta enseñanza con gran gozo, con gran alegría, que sea de edificación para ti como iglesia y para el oyente que aún no tiene a Cristo en su corazón, que vea la hermosa necesidad la gran necesidad que tenemos de Cristo y lo hermoso que Cristo te tiene preparado mientras hagas parte de su cuerpo, mientras hagas parte de esa vida, seas parte de su amada. El Señor espera una iglesia cada día más santa, una iglesia con cada día refleje más amor, que una iglesia que muestre lo que es Cristo. Recordemos que en todo esto que hemos visto, somos uno con Cristo. Lo decía Pablo en Efesios, es grande es ese misterio. En realidad, cuando se habla del matrimonio, dice la palabra del Señor que los dos serán una sola carne. Si este misterio es grande, cuando somos dos pares, dos humanos, dos criaturas de Dios, ¿cuánto más es un misterio más grande el comprender que somos ahora uno solo con Dios mismo, con nuestro Creador, con nuestro Padre? Es algo que nos debe ayudar a pensar y a meditar y a entender que Dios demanda de nosotros también cosas aún más grandes. Cada uno, Dios nos da unos dones, unas capacidades, unas debilidades. Todo esto podemos poner en manos de Dios para que sean para honra y gloria de Él. Todo lo que enfrentamos, todo lo que nos enfoquemos en un proyecto, siempre debemos comprender que somos uno con Cristo. En tu trabajo debes mostrar que como miembro de Cristo, de la iglesia de Cristo, debes intentar siempre procurar ser el mejor trabajador, como estudiante, el mejor estudiante, como vecino, el mejor vecino. Y en todos los ámbitos, siempre debes buscar exaltar el nombre de Dios. Pero solo lo alcanzaremos a medida que vamos conociendo más de Dios, de sus bondades, de su generosidad, de su ayuda, porque no tenemos mayor ayuda de Dios. Eh, Dice que nos dio a nosotros varones eh, eh, una esposa, una ayuda idónea. Sin embargo, nosotros aquí como iglesia, siendo la amada de Cristo, no podemos pensar en una mejor ayuda que la misma que Dios nos da. Nosotros no podemos dimensionar a veces, de verdad, a veces pensamos en personas que son muy preparadas, en personas que tienen gran capacidad, son muy inteligentes, que pueden asesorarnos en ciertas cosas, pero nosotros contamos con la ayuda completa de Dios para cualquier asunto. Y esto debería ayudarnos a entender de que debemos tener una dependencia total, completa de Cristo en todas las áreas de tu vida. Aquí terminamos el estudio por el día de hoy. Vamos a pedirle a Dios con una oración, a darle gracias y a pedirle que nos guarde en lo que resta del día y que el Señor nos prepare y ponga nuestro corazón para culminar este estudio en la próxima clase. Padre Dios de los cielos, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por mostrarnos que somos parte de la iglesia, que fuiste tú quien nos escogió. Pagaste un alto precio por cada uno de nosotros. A veces no dimensionamos
lo grandioso y maravilloso que es esto. A lo último meditamos en el misterio tan grande que es que ahora somos uno solo con Cristo. Eso es difícil de asimilar y nuestra capacidad intelectual no lo va a comprender nunca, pero tu espíritu que mora en nosotros nos lleva a entender cosas que no podemos expresar o manifestar con palabras, pero que se confirma con un gran gozo, con una gran paz, un gran amor, con un gran descanso que hay en nuestro corazón a causa de ser parte del mismo, de la iglesia, ser parte de la iglesia, del mismo cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Dios, ayúdanos a ver la iglesia eh, como, como una, con un amor particular, con un amor compasivo, con un amor genuino, Señor, porque a veces nosotros somos miembros de la misma iglesia y no nos tratamos como Dios quiere que nos tratemos. A veces ese mismo amor que Dios nos manifiesta y que espera que nosotros manifestemos hacia los demás, no lo estamos haciendo. Sigue perfeccionando esa obra en nosotros. Sigue cambiando esas cosas que aún Dios estorban nuestra perfecta comunión contigo, Señor. Ayúdanos a sentir cada día más amor por ti, por tu palabra. Ayúdanos, Dios, a cada día crecer más espiritualmente, pero pone en nosotros esa gran necesidad, porque a veces la descuidamos. Y es un llamado para la iglesia en general, también para el que no es iglesia, para que tome esa gran decisión de acercarse a ti. Por eso, si hay personas que oyen por primera vez tu palabra, ayúdales, Dios, a sentir esa enorme necesidad de acercarse a ti, arrepentirse de su mal, de sus pecados, aceptarte como Señor y Salvador, y que se añada a la iglesia cada día los que han de ser salvos. Te damos gracias por el tiempo que nos permites pasar juntos, por la enseñanza, por la edificación que nos das, también por redarguirnos, por instruirnos, que nos corriges a través de ella. Te pedimos ahora tu bendición, Señor, la bendición del Padre, Hijo y la bendición del Espíritu Santo. Amén y amén. Muchas gracias, querida iglesia. Nos esperamos en la próxima clase.